Te invito a que veas este video completo para que puedas como escuchar un poco acerca de la Big Data y cómo podemos conectarla con la bioeconomía y cómo estas herramientas de analítica de datos y ciencia de datos van a permitir que nuestros negocios crezcan y sean rentables en el tiempo. Hoy en día se está generando una gran cantidad de información que tiene diferentes fuentes de origen. Estas fuentes de origen pueden ser de redes sociales, puede ser de la web en general, de bases de datos, puede venir de muchísimas partes, de YouTube, o sea, videos, y toda esa gran cantidad de información cada día crece y crece. Y esta información puede ser información estructurada, semiestructurada o no estructurada. Entonces viene un gran reto: ¿qué hacemos con esta información y cómo la podemos procesar? Entonces aparece una herramienta que ahora todo el mundo habla de ella, que es la Big Data. Bueno, la Big Data tiene 5 palabras claves que empiezan con V. Estas son volumen, velocidad, variedad, valor y veracidad. Son las características claves de esto. Ahora, ¿para qué nos sirve la Big Data? La Big Data lo que nos permite es identificar ciertas herramientas de analítica y ciencia de datos que nos permite procesar esa información y a partir de ella tomar decisiones claves. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la Big Data y la vigilancia tecnológica y la inteligencia estratégica? Realmente la vigilancia tecnológica y la inteligencia estratégica sabemos que se está haciendo un procesamiento de información, pero no es una gran cantidad de información. Y utilizamos algunos software de minería de datos para hacer el procesamiento de la información. La Big Data ya nos está llevando a un límite mucho más grande porque es el manejo de grandes cantidades y volúmenes de información, grandes bases de datos, donde vamos a necesitar otro tipo de software especializado de analítica de datos, de ciencia de datos, de ingeniería de software para poder procesar esa información. Aunque finalmente estas áreas se complementan y por eso ya empezamos a hablar de inteligencia de negocios, de analítica de datos, y por eso muchas veces ya se está integrando la vigilancia, la inteligencia, la analítica de datos y la ciencia de datos en una sola área. A nivel mundial, el mercado de la Big Data va creciendo. Está en una tasa de crecimiento más o menos del 13.4% y al 2021 la cifra de mercado estuvo valorada en 240.000 millones de dólares y se espera que al 2029 esté en una cantidad más o menos de 655.000 millones de dólares, lo cual significa que esto es un mercado creciente donde los países desarrollados son los que están liderando el crecimiento: Estados Unidos, los países europeos, Canadá, Japón. Actualmente todas las organizaciones están desarrollando y adoptando bases de datos, o sea, se necesitan bases de datos de clientes, bases de datos de cualquier cosa. Estamos creando bases de datos todo el tiempo. Y por esta razón es importante que utilicemos esas herramientas de ciencia de datos, de analítica de datos para poder procesar esa información y hacer los cruces adecuados entre las diferentes variables que nos permitan a nosotros entender lo que está pasando en el mundo, entender el contexto y a partir de eso decir:
si es viable hacer este negocio, es una buena oportunidad y a partir de eso tomar mejores decisiones para lo que hacemos día a día. Primero, el tema de la Big Data es importante porque realmente todos los días estamos generando información que viene de todos lados, de diferentes fuentes. Y es importante que las empresas de bioeconomía estén todo el tiempo enteradas de lo que está pasando y cómo esa información se puede procesar para tomar una mejor decisión con respecto a su negocio. Adicionalmente, hay algunos proyectos, por ejemplo, de la Unión Europea que han utilizado la Big Data, o sea, utilizando las herramientas de Big Data para poder captar, por ejemplo, datos de cultivos, del medio ambiente, del clima, y a partir de eso poder diseñar hasta drones, poder diseñar diferentes dispositivos que puedan mejorar la agricultura. Por ejemplo, programas específicos para drones que puedan estar monitoreando cultivos. Este es un programa específico que se tiene con la Unión Europea, donde utilizan la Big Data muy aplicada a la agricultura de precisión. Entonces toman datos de satélites y estos datos de satélites, que es una gran cantidad de datos, cómo se procesa y pueden crear modelos predictivos para decir cómo se va a comportar un cultivo de acuerdo a esas condiciones climáticas. Entonces, aquí es nosotros cómo podemos utilizar la Big Data para mejorar, digamos, algunos aspectos de la agricultura o para temas de alimentación o para temas pesqueros, hasta para los mismos temas de turismo, porque podríamos entender hasta cómo es el comportamiento de un consumidor a partir de toda la información que podamos captar y así ofrecer mejores productos y mejores servicios cuya base sea bio. Implantar un tema de Big Data, analítica de datos y ciencia de datos puede ser desafiante. ¿Por qué? Uno, por el conocimiento que debemos tener al respecto. Como decía, a veces es necesario tener una formación en temas de informática si uno lo quiere hacer, en temas de matemáticas, de ciencias básicas, para uno poder hacer tratamiento de la información utilizando software de alto nivel. Pero ahora también digamos, en el país se están impulsando algunas iniciativas para formar la gente en analítica y ciencia de datos. Entonces hay programas gratuitos donde se pueden formar. Pero a veces las empresas no tienen tiempo para poder implantar todas estas nuevas herramientas que se están generando. Pero sí es importante apoyarse con instituciones que quizás puedan estar dando sus primeros pasos o que están implantando temas de analítica y ciencia de datos y que aprovechen esas herramientas que tenemos y de qué manera podemos aplicarlo a las organizaciones. ¿Cómo podemos, por ejemplo, dar datos de mercado, de regulación, datos de cadenas de suministro, cadenas de abastecimiento, que nos faciliten hacer negocios? Entonces eso es como una forma interesante para uno empezar a trabajar en estos temas. Adicionalmente es importante capacitarse, empezar a entender este mundo de los datos, empezar a entender lo que está pasando con la industria 4.0 y cómo nosotros desde lo que hacemos, desde la bioeconomía, desde lo que hacemos desde negocios verdes, desde sostenibilidad, podemos empezar a usar esas herramientas de ciencia de datos, de Industrias 4.0 para ir a la vanguardia de cómo va el mundo hoy en día. Puede ser que en este momento tú digas, no estoy generando gran cantidad de información, ni tengo todo ese volumen, ni esa variedad, ni esa velocidad de información que se está generando, pero sí estoy recopilando información clave para mi negocio y que es fundamental analizarla y que está basada en la generación de bases de datos. Eso sí es importante, o sea, estamos generando datos todo el tiempo, información, y necesito analizarla. Ahí es importante las herramientas de analítica.
analítica y migrando a ciencia de datos, es decir, cómo puedo utilizar diferentes herramientas de organización de información, de transformación y adaptación de esa información de tal manera que pueda generar unos análisis que me lleven a poner en valor lo que estoy haciendo y finalmente tomar una decisión estratégica. Es decir, qué tan importante es aplicar la inteligencia de negocios y la analítica de datos para poder comprender la información y así de esta manera poderla aplicar a mi organización. Actualmente existe una variedad de empresas que nos pueden ofrecer estos servicios de Big Data, analítica de datos, de ciencia de datos, y hay muchísimas que lo hacen. Y también, digamos, si uno quiere, puede empezar a aplicar este tema de manera interna. ¿Cómo lo podría hacer? Pues contratando un equipo que sepa de inteligencia de negocios, de analítica de datos y ponerlos a trabajar en ese tema. Pero ahí de pronto sería el camino un poco más largo. Y lo otro que se puede hacer es pedir la compañía, pedir el acompañamiento de una organización que tiene experiencia en estos temas y que está trabajando diariamente con datos. Y así pues podemos llegar mucho más rápido al objetivo que queremos lograr.